El 17 de agosto de 1945 se publicó la que es considerada como la quinta novela escrita por Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo como George Orwell, un novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en India, y que es bastante reconocido por diversas obras, como 1984 y en este caso, La rebelión en la granja, misma que mientras nos presenta un mundo en el que los animales tienen una conciencia y entendimiento al nivel del de la raza humana, también presenta una crítica bastante interesante y fuerte hacia la rebelión rusa y el posterior régimen de Joseph Stalin, en el que la historia nos muestra el desarrollo desde la revolución en la granja de los animales que viven en la granja hasta la posterior tiranía de unos cuantos cerdos que nuevamente quebrantan la libertad de los animales al punto de necesitar otra rebelión, pues se encontraban incluso peor que antes de haber iniciado el conflicto. Sin embargo, a pesar de que esta novela, que se ha de mencionar, es bastante corta, se podría encuadrar dentro del género de la ficción o incluso de la fábula, lo cierto es que presenta elementos bastante distintivos, tanto de revoluciones que se han mostrado en otros medios audiovisuales de ficción, como lo que ha existido en varias revoluciones en la vida real, como lo es el caso de la Revolución Rusa, en el que está inspirado. Por lo que, tal vez a manera de espejo, de profecía o de simple predicción, la rebelión en la granja nos presenta bastantes elementos que se han de considerar como fundamentales en una historia similar, como lo es pasar desde una revolución hasta nuevamente una tiranía ocasionada por los propios revolucionarios y nuevamente una revolución, ocasionando un ciclo eterno del mal gobierno. Es por ello que hoy, además de hablar acerca de la novela de George Orwell, la vamos a comparar con dos otras revoluciones que han sucedido. Una en el mundo de la ficción, como es la revolución que pudimos observar a través de la rebelión en la saga de Star Wars, y por otro lado, con un caso en la vida real, como es la revolución de mi país, México, la ocurrida en 1910, y que igual contiene varios elementos que la asemejan a la supuesta nueva revolución, conocida como la Cuarta Transformación. Sin embargo, antes de empezar el presente video, he de advertirte que este contiene spoilers, tanto de la obra de George Orwell, La rebelión en la granja, como del mundo de Star Wars, e incluso tal vez, si lo quieres ver, como un spoiler de tu propia realidad, si eres mexicano, por lo que te recomiendo anteriormente haber leído estos textos y ver esta película, pues es posible que algunos elementos se me pasen y no los incluya en el video, y además el haberlos visto con anterioridad puede hacer que disfrutes de mejor manera este video. Si no tienes ningún problema con el spoiler, o en su caso ya has visto estos medios audiovisuales, comencemos. Empecemos hablando acerca de Rebelión en la Granja, que a lo largo de 10 capítulos, George Orwell nos presenta una historia de revolución, idealismo, y que posteriormente se convierte en una tiranía, en una aversión hacia la ideología planteada, y que finalmente termina en opresión nuevamente para los habitantes de la granja, lo cual, que no se puede negar, hace verdaderamente alusión a lo que sucedió tras la Revolución Rusa y el contexto político e ideológico de la Unión Soviética tras la Revolución de 1917. El libro, que se desarrolla en una granja, inicia presentándonos al viejo mayor, quien preside una audiencia en la que están reunidos todos los animales y les hace llegar esta ideología de que los animales no deberían someterse a la voluntad de las personas, pues ellos, los animales, son los que desgastan su esfuerzo y su trabajo, y en cambio no son retribuidos con nada, por lo que ellos deberían de alzarse como animales, siendo que todos son iguales, para así obtener el beneficio de la granja y controlar los medios de producción. Este viejo mayor, el cerdo más viejo de la granja, es una alusión a Karl Marx, este famoso pensador y filósofo que hablaba no solamente de la institución del socialismo utópico, sino que además hablaba del materialismo histórico y de cómo en algún punto los menos desfavorecidos, es decir, aquellos que no tienen el control de los medios de producción, habrían de rebelarse de manera violenta en contra de los empresarios a fin de quitarles estos medios de producción y hacer una sociedad más justa. Sin embargo, en el paso de los capítulos, fallece el viejo mayor, el gran cerdo, y en cambio la revolución queda liderada por dos cerdos, también bastante inteligentes, y que de una u otra manera se forman como líderes de la granja, siendo estos Snowball y Napoleón.
siendo Snowball, a lo largo de la historia se presenta como un líder pacífico y que busca más esta parte ideológica. Y sin embargo, Napoleón se muestra como una persona fiera, violenta y que busca el dominio más allá que la ideología. Los animales de la granja, caballos, gallinas, perros, gatos, liderados por Snowball y Napoleón, corren a los humanos y así se hacen dueños de la granja. A pesar de que Snowball tiene el plan de construir un gran molino y así abastecer a toda la granja, intentando situarse como una especie de líder, este es expulsado rápidamente por Napoleón, quien hace empleo de unos perros que él había adoctrinado para correr a Snowball y que pues jamás lo vuelvan a ver en la granja, empezando a difamarlo y constituirse como el nuevo líder de la granja. Ambos personajes, Snowball y Napoleón, aunque no estoy muy seguro, lo que hacen alusión es a los líderes de la gran revolución rusa, pareciendo Snowball algo similar a Lenin. Si estoy mal, corríjanme en los comentarios. Y en cambio, Napoleón haciendo pues una similitud a Stalin, no solamente porque es el que se quedó con el poder, sino porque además pues empezó a tener actitudes tiránicas, como sucedió en la Unión Soviética. Al paso de los capítulos, Napoleón empieza a hacer modificaciones a los mandamientos que tenían los animales de la granja, sustituyendo o quitando palabras a su conveniencia, aprovechando de que era la única persona o de las únicas personas que sabían leer, pues los demás animales de la granja eran analfabetas. Empiezan a vivir en la cocina, que era el dominio de los humanos, empiezan a comerciar con otros humanos, aumenta la producción de los demás animales, haciendo que los cerdos se quedaran con la mayor parte de las ganancias, de la riqueza. En algún punto, él se empieza a crear eventos y a dar medallas de honor a sí mismo, e incluso toma el cráneo del viejo mayor, que Snowball en algún momento había tomado como bandera, y pues lo tira, lo avienta, haciendo similitud de que pues ya no importa ese carácter ideológico con el que inició la revolución, porque ahora es él el que tenía el mando. Lamentablemente, a pesar de estas actitudes, muchas personas le seguían siendo fiel a Napoleón, no porque le tuvieran miedo, como era el caso de muchos, sino porque realmente creían en esta lucha que ellos habían iniciado. Al final, la historia finaliza con uno de los sirvientes más fieles a Napoleón, pues siendo vendido como un simple pedazo de carne, y Napoleón comiendo una cena en compañía de los otros dueños de las granjas, bebiendo vino y pues tomando actitudes totalmente, pues como si nuevamente estuvieran dominados por los humanos en la granja, dejando un final trágico, puesto que nos demuestra que la revolución realmente no sirvió de nada, pues si bien cambiaron a los humanos, ahora estaban en una tiranía dominada por los cerdos. Finalizando esta especie de moraleja a la fábula que presentaba George Orwell de que, a final de cuentas, siempre se regresa al mismo lugar, sin importar las revoluciones, sin importar la ideología, estas personas, los caudillos de la guerra, los idealistas, van a terminar siendo desplazados de lado por una persona que asuma el poder militar y que ésta se constituya finalmente como un nuevo líder, un nuevo tirano, siendo corrompido por este poder, por este gobierno que le ha sido encomendado, o que él mismo ha usurpado. Una vez se ha hablado de rebelión en la granja, pues también este elemento de que, a fin de cuentas, las revoluciones terminan en otro caos, lo podemos ver reflejado en la saga de Star Wars, principalmente en su trilogía original, que podría ser contemplada dentro de los episodios 4, 5 y 6, los primeros que realizó George Lucas, y que a lo largo de estas tres películas nos presentan la historia de una rebelión, en la cual un grupo de héroes se ha de enfrentar al malvado imperio, el cual ha tomado el dominio de la galaxia. Y aunque no se podrían aquí contemplar tantos actores, si lo limitamos a las películas, también es cierto que existen otros personajes a lo largo de diversos medios audiovisuales como Star Wars Rebels, la serie de Andor o Rogue One, que nos presentan otros líderes de este movimiento revolucionario. Pues si bien hay personajes que son como héroes, podríamos así llamarlo, como Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia, lo cierto es que los Snowball y Napoleón de la rebelión en Star Wars serían los senadores y políticos que estaban en contra del sistema imperial. Finalmente llegamos al episodio 6 de Star Wars, donde después de mucha guerra se acaba con la vida del gran Darth Vader, del tirano emperador Palpatine y con la destrucción de la Estrella de la Muerte, siendo que esto libera prácticamente a todos los planetas. Si bien es cierto que todavía existen bastantes batallas territoriales en otros planetas,
a fin de acabar con el imperio, pues podríamos marcar como el fin de el imperio. Se desarticula pues su líder y se instituye la nueva república. Sin embargo, para el año 2015, Disney, empresa que había adquirido los derechos de Lucasfilm y por lo tanto de Star Wars, realizó una nueva película, y en este caso una nueva trilogía que acabó en 2019, y que nos presentan cuál fue la conclusión de esta guerra. Nada, pues podemos ver a través de los ojos de los protagonistas cómo nuevamente la república se encuentra prácticamente sin ley. Hay planetas en los que no llega la prosperidad, la seguridad o la paz que supuestamente les había prometido la nueva república, en los cuales, a pesar de que hace 30 años ya se había acabado con el imperio y se había acabado con el emperador, nuevamente vemos soldados con armaduras blancas y nuevamente vemos un complejo militar con la capacidad de destruir planetas. ¿No es si acaso una revolución se constituyó con la fuerza suficiente para generar una nueva república? ¿No se supone que todo esto debería de haber sido evitado? Pues no, porque a través de proyectos como Ahsoka o como el Mandaloriano, se nos demuestra que las personas que llegaron al poder, principalmente la nueva canciller, Mon Mothma, que había sido de los senadores que más se oponían al imperio, realmente al final no hicieron nada, pues no solamente la república cometió la estupidez de contratar a personal del imperio para unirse a sus filas y así conformar una república que la verdad se encontraba fracturada, pues no estaba liderada únicamente por idealistas de la revolución, sino que tomó a anteriores miembros del imperio, es decir, tiranos, y antiguos miembros de la vieja república, es decir, corruptos, para construir un nuevo gobierno, sino que además no logró ninguno de los objetivos de paz. Pues claro, se puede comprender que es un problema bastante complicado de atender el llevar seguridad y paz a una galaxia tan compleja. Sin embargo, el perderse en la burocracia, en la traición y en la corrupción, lo único que condujo es a que 30 años después se le hiciera tan fácil a la Primera Orden, que ahora sabemos estaba liderada por Palpatine, pues destruir el centro de la nueva república y así dejar en el suelo todos los esfuerzos de la rebelión. No solamente la destrucción de la Estrella de la Muerte, no solamente la destrucción del planeta Alderaan, que ya esos dos elementos que únicamente vemos en una película acabaron con la vida de millones de personas, sino con todas las vidas de los guerrilleros que se perdieron, como es el caso de, por ejemplo, Rogue One, en el cual nos presentan a un grupo de personas que fallecen en la misma película, todos inspirados por el sentimiento de rebelión, por no ver la bandera del imperio ondeando nuevamente. ¿Y en qué terminó eso? Pues prácticamente en nada, porque la bandera del imperio sí ondeó nuevamente, aunque sea disfrazada de la nueva república, o aunque sea denominada Primera Orden, esos esfuerzos no sirvieron de nada, demostrando que sin importar los esfuerzos que hayan puesto los miembros de la rebelión, los héroes y todas las vidas que se perdieron de ambos bandos, al final no terminó más que en un simple trámite burocrático que no cambió la situación para muchas de las personas en la galaxia que seguían viviendo las mismas condiciones de la misma república. Únicamente se le cambió el nombre al gobierno. Ahora, una vez analizados los medios de ficción, podemos hablar un poco de lo que sucedió en la vida real, como es el caso de la Revolución Mexicana ocurrida en 1910, contemporánea a la Revolución Rusa de 1917, y que inspiró bastantes movimientos revolucionarios a lo largo de toda Latinoamérica. Si eres mexicano, lo más posible es que esta historia ya te la sepas de pies a cabeza porque es una que nos hacían repetir cada 20 de noviembre a fin de realizar el desfile. Pero si no es el caso, se ha de realizar un pequeño resumen de lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Después de tantas guerras, por deudas extranjeras, por conflictos políticos, ideológicos, México se encontraba dividido y vio su esperanza en un presidente conocido como Benito Juárez, mismo que se usurpó el poder durante 11 años, generando políticas que no hicieron prosperar pues realmente a nadie, razón por la cual, años después, llegaría un político que anteriormente fue militar conocido como Porfirio Díaz, quien se había hecho fama por ser uno de los líderes militares más importantes de México, siendo que contribuyó a la victoria del 5 de mayo en la Batalla de Puebla, razón por la que, bajo el lema de no reelección, él se decidió proponerse como presidente, quedando en la presidencia y que posteriormente él mismo usurparía este poder durante 30 años,
generando fraudes electorales a fin de mantenerse en dicho poder. Y que si bien es cierto, durante su gobierno sí se mostró un avance económico bastante marcado, como lo es no solamente que económicamente México fuera considerado dentro de los países de primer mundo, por así llamarlo, sino que además trajo innovaciones tecnológicas como la luz eléctrica, el ferrocarril, o la creación del Palacio de Bellas Artes, o el inicio del que ahora es denominado como el Monumento a la Revolución. Lo cierto es que se marcó un conflicto bastante interesante y una división de clases bastante notoria, toda vez que todo este avance tecnológico y de riqueza se hizo a expensas de la libertad, la seguridad y el propio bienestar, la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, siendo que la mayoría vivían en condiciones de pobreza y bastante deplorables, en las cuales se le dio la capacidad a los empresarios extranjeros de explotar a los mexicanos e incluso hacerles quedar en deuda a pesar de ni siquiera tener dinero. Por lo que, hartos de toda esta falta de democracia, hartos de la desigualdad y hartos de una inseguridad jurídica y económica, por así decirlo, se empezaron a alzar diversos movimientos revolucionarios, que fueron desde las notas periodísticas hasta ataques directos. Y fue el momento clave en el que Porfirio Díaz, en una entrevista realizada a un norteamericano, le mencionó que ya era momento de dejar el puesto. Por lo que un idealista bastante conocido del norte, llamado Francisco I. Madero, se propuso a contender contra Porfirio Díaz en la campaña presidencial. Como ya era de esperarse, Porfirio Díaz no cumplió su palabra e hizo fraude electoral para lograr ganar el conteo de votos en contra de Francisco I. Madero. E incluso lo hizo encarcelar, y desde la cárcel de San Luis Potosí, Francisco I. Madero hizo un llamado a que tomaran armas a todos los miembros del país. Esto juntando todos los movimientos bélicos que existían por la inconformidad y generando esto lo que conocemos como el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Pasado aproximadamente un año, Porfirio Díaz finalmente decide abandonar el país, razón por la cual se derrocó el gobierno y se convocan a nuevas elecciones, quedando Francisco I. Madero electo como el presidente. Sin embargo, muchas de las personas que habían participado en esta revolución se sintieron traicionados y que únicamente se cambió de nombre al mandatario. No veían consumados el éxito de esta revolución, pues muchos pedían la repartición de tierras, y esto realmente jamás ocurrió, razón por la cual se empezaron a inconformar varios líderes militares que habían apoyado en la Revolución Mexicana, como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunado a ello, a varias personas del extranjero, principalmente del gobierno estadounidense, no les pareció benéfico el hecho de que Francisco I. Madero, un político que podríamos considerar de izquierda, asumiera el poder, siendo que principalmente las empresas extranjeras obtenían sus beneficios de México debido a que no existían condiciones laborales eficientes ni de producción, es decir, prácticamente los empresarios extranjeros obtenían todas las ganancias sin tener pérdidas, por lo que incentivaron la existencia de una nueva rebelión en contra de Francisco I. Madero, en lo que se conocería como la Decena Trágica, en la que fusilarían a Francisco I. Madero y a su hermano, y un nuevo líder militar conocido como Victoriano Huerta, y que había pertenecido al grupo de gobierno de Francisco I. Madero, a pesar de que este tenía creencias principalmente porfiristas, asumió el poder. Y nuevamente, no pasaría mucho para que un líder revolucionario, también proveniente del norte, conocido como Venustiano Carranza, iniciaría nuevamente un movimiento de rebelión, llamando a todos los revolucionarios del país nuevamente a ponerse en armas en contra de Victoriano Huerta. Huerta fue derrotado. Para consumar el éxito de la revolución se redactó una nueva constitución. Se debe remarcar que en la redacción de dicha constitución no participaron ni Emiliano Zapata ni Pancho Villa, los cuales mantenían bastantes diferencias con Venustiano Carranza, quien parecía también quería hacerse únicamente con el poder. Finalmente, después de redactada la constitución, vinieron una serie de conflictos en la cual todos los guerrilleros, todos los líderes principales de la revolución se empezaron a matar unos contra otros. Todo al parecer orquestado principalmente por Venustiano Carranza. También moriría posteriormente el revolucionario llamado Álvaro Obregón, es quien tomaría el poder, para posteriormente también ser asesinado por el líder revolucionario Plutarco Elías Calles, quien de hecho sería considerado como el jefe máximo de la revolución debido a que era el último caudillo, el último gran líder de la revolución. Y él, a fin de preservar su poder de manera definitiva,
decidió constituir un partido político conocido como Partido Nacional Revolucionario. Este Partido Nacional Revolucionario, aunque parecía concentrar todos los ideales de la revolución, en realidad, ya viéndolo desde una perspectiva más lejana, parece únicamente un intento de Plutarco Elías Calles de preservarse en el poder, pues los presidentes que existieron durante los 6 años siguientes eran realmente sirvientes a las órdenes de Plutarco Elías Calles. Y de hecho, de ahí se inventó el dicho de que el que gobierna es el que vive enfrente, pues el que gobernaba realmente no era el presidente, sino Plutarco Elías Calles. Lo cual finalizó con la llegada de Lázaro Cárdenas al Partido Nacional Revolucionario, siendo propuesto de dedazo por Plutarco Elías Calles, es decir, impuesto en la presidencia, pero a diferencia de los anteriores presidentes, Lázaro Cárdenas decidiría expulsar a Plutarco Elías Calles del país y él constituirse como un nuevo presidente para México, de un tinte más socialista. Lázaro Cárdenas decidió cambiarle el nombre del Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana, y esto finalmente parecía un final feliz, concentrando todos los ideales de la revolución, hasta que en 1946 Miguel Alemán Valdés decidiría transformar nuevamente el partido en el Partido de la Revolución Mexicana, el que conocemos hasta el momento, y dejando de lado a los militares, campesinos y la parte religiosa, que eran los que principalmente habían trabajado en la lucha de la revolución para constituirlo principal y únicamente de líderes políticos licenciados en Derecho que llevarían las riendas del país. Durante todo este tiempo, desde 1917 o incluso antes, hasta 1946, lo cierto es que la realidad del mexicano seguía siendo la misma, pues a pesar de que muchos habían participado en la revolución y en las diversas guerras, ellos seguían siendo pobres, sus familias habían sido azotadas, amenazadas, destruidas, vivían violencia, no existía seguridad, y al final, como se puede ver desde 1946 hasta el año 2000, se vivió un sinfín de fraudes procesales, de violencia política, de violencia democrática, no existían elecciones coherentes pues todas estaban manipuladas, no existía el florecimiento de verdaderos partidos políticos y existió diversas crisis económicas producto del mal administración económica del país. Es decir, que a pesar del espíritu de la revolución y que realmente se constituyera una democracia en México, esta revolución nuevamente no sirvió de nada, pues a la población realmente únicamente cambiaron de dictador. De hecho, por ello se conoce al PRI como la dictadura perfecta, que no recaía en una única persona, sino en un partido político que gobernó durante 70 años sin ninguna transición y sin ninguna dificultad, existiendo incluso perjuicios directos hacia el ciudadano, como fue durante los años 80, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el que el poder policial fue tal que incluso se decía que era mejor cuidarse de la policía que de los ladrones, pues unos robaban más que otros. Esto sin hablar de la famosa guerra sucia, las desapariciones ocasionadas por la policía, por el ejército, la ineficiencia en sistemas de educación, de salud, económicos, bancarios, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, esta revolución no sirvió de nada. Y demostrándonos, tal así como lo predijo George Orwell, que regresamos al mismo ciclo, y que nuevamente era necesaria una revolución. Y esto se observó allá por los años 80-90, en el que una fracción del PRI se separó para constituir el Partido de la Revolución Democrática. Nuevamente sonaba la palabra revolución, esto a fin de generar un nuevo cambio en México, es decir, tomaron los ideales viejos de la revolución para traerlos con los ideales nuevos en la llegada del nuevo siglo XXI. Y esto además con la oposición que ya existía desde hace muchos años, pero que empezó a tomar fuerza al cargo de los empresarios del Partido Acción Nacional, siendo el que finalmente ganaría en el año 2000, siendo el momento en el que el PRI finalmente dejó de gobernar el país y le pasó pues la tira presidencial al Partido Acción Nacional, presidido por Vicente Fox. Sin embargo, a pesar de que esta fue una alternancia política, lo cierto es que muchos no lo consideran una revolución como tal. Para empezar, porque el Partido Acción Nacional es un partido de derecha, por lo que realmente no se considera una revolución, que normalmente va del lado de la izquierda, y que además nuevamente no hubo ningún cambio, pues durante este gobierno no solamente el PRI tenía el control del poder legislativo, por lo cual muchas de las reformas provenientes del PAN nunca pasaron, sino que además pues realmente muchos consideran que el PAN y el PRI tenían el mismo sistema político, esto principalmente visto desde la parte de la ciudadanía, pues con el nuevo sistema neoliberal lo cierto es que afectó bastante en la economía del mexicano, eliminando las empresas estatales y privatizándolas, es decir, constituyendo únicamente empresas privadas. Aunado
al crecimiento del crimen organizado, que se tradujo en la guerra contra el narco declarada en el año 2010, que realmente trajo más perjuicios hacia el ciudadano que beneficios. Además de las nuevas crisis económicas, el aumento del precio del dólar, de la gasolina, de la canasta básica, etcétera, etcétera. Para el año 2012, nuevamente el PRI ganó la contienda electoral, demostrando que pues el PRI no había muerto, únicamente estaba un poco dormido. Y que incluso algunos consideran que se podría decir que el PRI le concedió estos 2 periodos de gobierno al PAN pues para que dejara de molestar un rato. Y que también muchos consideran que no existe una revolución como tal, considerando que principalmente fue un fraude electoral las elecciones del año 2006, en la que Felipe Calderón, a pesar de encontrarse en las encuestas por debajo de Andrés Manuel López Obrador, terminó ganando Calderón. Y en el año 2012, en las que igual se dice que Andrés Manuel López Obrador se encontraba por encima de Peña Nieto en las encuestas, sin embargo el que terminó ganando fue Peña Nieto. Y lo que se tradujo en una nueva ola de violencia, corrupción, desapariciones forzadas, aumento de feminicidios, de los problemas económicos del mexicano, etc. Y todo ello culminó en lo que ahora se considera como la cuarta transformación, y que se podría observar nuevamente como otro tipo de revolución, pues no solamente en el nuevo sexenio gobernado por otro partido político, el Movimiento de la Regeneración Nacional, presidido por Andrés Manuel López Obrador, que en esta ocasión sí fue un partido de izquierda, se observó el foco y la atención a sectores como los adultos mayores, la juventud y principalmente las personas de escasos recursos, creándose beneficios económicos para la atención de estas personas, y que a pesar de la eficiencia o ineficiencia de estas herramientas, pues se podría considerar que ideológicamente es cierto que nos encontramos en una revolución, en un nuevo paradigma. Sí podríamos considerar que nos encontramos en una nueva revolución. Sin embargo, esto también presenta el mismo conflicto que ya mencionó Orwell, que ya mencionó George Lucas en la saga de Star Wars, y que ya mencionó la Revolución Mexicana en una mirada a la historia. Pues si nos encontramos en una nueva revolución, lo más probable es que volvamos al ciclo eterno del mal gobierno, en la que, una vez afianzado, una vez cimentado esta nueva revolución, una persona haga uso de esta ideología, haga uso de estas imágenes de estos nuevos políticos, e incluso haga uso de su color para instituirse como un nuevo dictador, un nuevo tirano, y que, tal como sucedió con Napoleón en la rebelión en la granja, la gente los apoye ciegamente, creyendo en que este es el logro de su revolución, cuando en realidad únicamente es, nuevamente, la usurpación del poder. Y para ello, se han de observar las viejas prácticas que tenían los anteriores líderes, a los que tanto se repudiaban, y que ahora nuevamente hacen uso las nuevas personas de la supuesta revolución, como es el uso total de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, recayendo en un solo partido político, en una sola fuerza ideológica, pues esto evita que exista un verdadero diálogo y que exista un medio de control para el poder. De esta manera, pues aquel que se encuentre en el poder, el nuevo tirano, puede hacer uso completo de su poder sin ninguna restricción de alguno de los otros 2 poderes. Asimismo, hablamos de compras de votos o fraudes electorales, mismos que incluso ya se pudieron observar en las anteriores elecciones, en las que algunos líderes políticos que ahora se pintan con la nueva ideología realizaron compra de votos, regalaron despensas, hicieron fraudes democráticos e incluso propusieron a sus hijos, primos, sobrinos, parientes, cuñados para contender en las nuevas elecciones, favoreciendo el nepotismo, y que es un problema que se había observado dentro de los anteriores gobiernos. Y además se puede observar a través de la legitimación de la fuerza bélica, del poder, de la fuerza bruta del gobierno. Esto a través de la represión, a través de las autoridades policiales, del ejército. Pues al parecer, en el nuevo presupuesto de egresos se le ha entregado mayor presupuesto, es decir, mayor dinero, a la parte bélica del Estado, al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo cual, si bien es cierto, se podría observar de manera excelente en un país que se encuentra en guerra, no es el caso de México, por lo que lo más posible es que este presupuesto, que en efecto se debe de gastar, sea para robustecer a las fuerzas militares que asedian pues al propio mexicano, ya sea de manera ilegítima a través de las desapariciones forzadas o las represiones, o de manera legítima, como lo es en el combate al crimen organizado. Que si bien es cierto el crimen organizado también es un problema, no se puede negar que son ciudadanos mexicanos,
y cuyos impuestos pagan las balas que posteriormente serán impactadas contra su cuerpo. Lo cierto es que no se sabe si la realidad supera a la ficción o la ficción supera a la realidad, pero es cierto que George Orwell, a través de su relato en La rebelión en la granja, que si bien es un relato corto, es bastante conciso en su crítica y en su mensaje acerca del mal gobierno, de que, sin importar las luchas, las revoluciones que se hagan, siempre va a haber un grupo de personas, o incluso una persona, que se apropie de esta ideología de revolución y después tire todo este mensaje ideológico, toda esta lucha que hicieron las personas por la borda, para encontrarse él mismo en el puesto del gobernante, para sentarse en una silla presidencial y mandar a su gusto, llenándose de las riquezas que fueron producto de la rebelión. Nos encontramos así un ciclo eterno del mal gobierno, es decir, la llegada de un tirano que amenace los derechos de la ciudadanía va a ocasionar la existencia de una rebelión. Esta rebelión va a acabar con el gobierno tiránico y se va a encontrar en la silla presidencial. Y nuevamente, esta rebelión que se encontraba en la silla presidencial ahora va a ser la nueva tirana y otra vez va a existir la necesidad de una nueva revolución. Hay una frase que he visto repetida en varias imágenes y que al parecer citan a Michael Hoff como aquel que le dijo, que menciona que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta frase igual genera un ciclo tal como lo presentaba La rebelión en la granja, pues la lucha de clases, la lucha de los que están abajo, en algún momento los va a colocar arriba, y al estar arriba no van a hacer más que generar más tiranía, más dictadura, más falsedad hacia los que están abajo, ocasionando que los que estén abajo ahora sean los que quieran luchar para estar arriba. Y así nos encontramos en un constante movimiento y en la constante llegada del mal gobierno.